Señores, tenemos el placer de tener con nosotros al señor embajador de Cuba en la República Dominicana. Carlos de la Nuez y López es el nuevo embajador de la República de Cuba en República Dominicana, pero no es nuevo en cuanto a conocimiento de nuestro país. Trabajó en otra posición de agregado comercial de la embajada unos años atrás. Le damos la bienvenida a don Carlos de la Nuez López, embajador dominicano embajador de Cuba en la República Dominicana. Embajador, gracias por estar con nosotros y acceder a nuestra invitación a través de nuestra delegada en la ciudad de Santiago. Doctor, las relaciones comerciales que primero usted manejó entre República Dominicana y Cuba, ¿tuvieron algún producto positivo? Es decir, ¿ambas naciones recibieron beneficio o resulta difícil establecer un lazo comercial entre dos naciones que no tienen pleno ejercicio, aunque tengan relaciones diplomáticas, no tienen la plena libertad de ejercer ese tipo de relaciones? Bueno, doctor, en primer lugar quiero agradecer la gentileza de que me hayan recibido en el programa. Y sobre la pregunta que me hace, bueno, debo decir en primer lugar que las relaciones comerciales entre República Dominicana y Cuba han tenido un buen comportamiento. Eso no quiere decir, por supuesto, de que pudieran haber sido mejor de haber contado con un acuerdo comercial tipo como los que Cuba tiene firmado con el resto de los países de América Latina, que facilita el comercio. Es decir, baja los aranceles, en términos prácticos, baja los aranceles y facilita el comercio. Nosotros tuvimos un intercambio en el periodo 2003-2008 que usted hacía referencia más o menos, de alrededor de 85 millones de dólares en ambas direcciones, es decir, de Cuba a República Dominicana y de República Dominicana a Cuba. Y en estos momentos es un poco mayor, por muchas razones. Hay una cercanía geográfica, hay un grupo de factores naturales que favorecen el intercambio, los mismos gustos, los mismos productos, y nosotros, aun y cuando dije al principio que podía ser mejor, estamos satisfechos con lo que se ha hecho hasta ahora. Es un mercado natural y un proveedor natural República Dominicana para Cuba y viceversa. Bien. Doctor, embajador, el bloqueo de los 50 años, independientemente del daño que produce un bloqueo político, económico, en todo sentido, ha producido cierto blindaje al gobierno, a los gobiernos de Cuba en estos 50 años. Háblenos un poquito de los beneficios y el daño de un bloqueo del tipo que se le ha llevado en contra de ese país. Bueno, doctor, yo pienso que solamente puedo hablar de daño, no de beneficio. El bloqueo, por supuesto, ha sido una medida unilateral impuesta por los Estados Unidos hacia Cuba, que privó desde su implementación en el año 61 a Cuba a tener acceso a mercados, a servicios, a negociaciones, al alcance comercial, al alcance de la colaboración, no solo con los Estados Unidos, que se supone era quien aplicaba la medida sobre Cuba, sino que el carácter extraterritorial del bloqueo impide además que Cuba pueda tener comercio con países, con terceros países. Es el caso, por ejemplo, de la reciente multa que le impusieron al BNP Paribas, un banco francés. Con Cuba tiene Francia magníficas relaciones diplomáticas y ha pagado las consecuencias de ese concepto extraterritorial del bloqueo. Por tanto, usted me habla de beneficios, usted me pregunta sobre daños. Yo me referiría fundamentalmente a los daños. Si hubiera que hablar de algún beneficio, yo diría que me atrevería a decir que el único beneficio, y no es propio del bloqueo, sino es como un concepto que surge de la propia revolución,
es la unidad del pueblo. Esa unidad ha constituido ese blindaje que me imagino sea a lo que usted se refirió. Embajador, esa unidad. Usted es un producto 100% de la revolución. Nació, creció, se educó. Excepto en aquel tiempo en que usted le tocó representar su país fuera de Cuba y que tuvo oportunidad de conocer otros aspectos políticos de otras naciones. Esos que están en Cuba con el mismo perfil suyo, que no tuvieron la oportunidad de ser diplomáticos, esa gente, ¿qué hicieron para mantenerse tan al día como está usted? Y si en algún momento ustedes pueden tener algún tipo de diferencia, a ustedes no les gusta que le digan régimen, porque el régimen no necesariamente es dictadura, pero con el sistema que gobierna Cuba, ¿tienen ustedes alguna diferencia? Y tiene oportunidad el cubano que no ha sido diplomático de tener la misma lluvia de ideas que usted ha tenido la oportunidad de recibir. Yo pienso que sí. Evidentemente en Cuba no se reprime la libre expresión. Ahora, una cosa es tener derecho a disentir y otra cosa es actuar financiadamente por un Estado enemigo para subvertir el orden. Son dos cosas diferentes que nosotros tenemos claro. Y hay sobrados ejemplos en la historia de la Revolución Cubana que ponen de manifiesto esta realidad. Recientemente, el caso del zunzuneo, una agresión tecnológica para subvertir el orden por la vía de las redes sociales a los jóvenes. Y sin embargo, por otro lado, el bloqueo prohíbe que Cuba pueda tener acceso a los cables submarinos que pasan alrededor de la isla para que las comunicaciones y el acceso a Internet sean más baratos y más asequibles a la población. Bien. Por tanto, estamos, doctor, frente a una política de doble rasero. Por un lado te acuso, por un lado te llevo a los tribunales, por un lado se presume que en Cuba se viola la libertad de expresión, que en Cuba no hay derecho a la libre expresión, y por otro lado niego acceso a tecnología y a libertades que por supuesto también tenemos derecho a tener. Bien, embajador, un país se desarrolla hoy día por diferentes vías. Los recursos humanos ustedes los tienen, porque ese tiempo no lo perdió Cuba. No hay analfabetismo, hay salud, hay educación, pero eso solo lo que garantiza es algo que tuvo oportunidad inclusive de decirlo en su país, que el cubano se va a morir sano y alfabetizado. Pero hay que desarrollar una nación, hay que cumplir compromisos, hay que comprar petróleo, hay que pagar deudas. Realmente, fuera de recursos humanos, zona franca, turismo, agroindustria, exportaciones para producir divisas, inversión extranjera. Si fuera usted el que asesoraría al gobierno cubano, ¿cuál sería el punto de esos que usted le preferiría desarrollar? Bueno, yo pienso que en la práctica no hay que asesorarlo, doctor. En la práctica, eso que usted menciona en Cuba se ha venido desarrollando. ¿Hay zonas francas? Estamos trabajando en el puerto de Mariel, que es una zona exclusiva de desarrollo que recién comienza. Tenemos una nueva ley de la inversión extranjera que da mayores facilidades a la ley que teníamos anteriormente, la ley 77, que fue derogada. Y estamos en la actualización del modelo económico cubano. Poco se conoce de lo que está pasando en Cuba en ese tema. Y fíjese, por favor, que el término que uso es actualización del modelo económico cubano, referido que no se parece a ninguno. No es que no se parezca a ninguno, es que es propio, porque estamos actualizando lo que hemos venido haciendo y rectificando lo que ha habido que rectificar sin cambiar los objetivos y los principios por los cuales hemos llegado hasta ahora. ¿Se parece a China? No me gustan las comparaciones, no me atrevo a hacer tenemos que buscar algo que se nos parezca. Bueno, yo pienso que es un modelo socialista que anda en esa dirección. Tenemos que hacer funcionar la economía. Hoy en Cuba, antes de yo salir para acá, había más de 300.000 trabajadores por cuenta propia. Eso no quiere decir que sean empresarios,
pero anda en esa dirección. Hay restaurantes propios, cafeterías propias, servicios propios, producciones pequeñas propias, hay cooperativas de producción de bienes y servicios en materia de transporte, en materia de accesorios. En fin, estamos en medio de un proceso de la actualización de ese modelo, de la total y completa centralización de la economía cubana al control de los medios fundamentales de producción, que es lo que establece la Constitución. Embajador, usted conoce el medio dominicano porque ha vivido anteriormente aquí, conoce los medios, cómo se mueven todas estas cosas, mucho más de lo que la gente se imagina. No me van a perdonar si no le hiciéramos una serie de preguntas, que no le voy a pedir excusa, pero sí quiero que tenga en cuenta que yo no soy el enemigo, sino que estoy llenando algunas interrogantes que si usted se va sin yo preguntárselas, me van a recriminar. Número uno, ¿por qué todo el que le dan oportunidad de salir de Cuba sale? Bueno, esa es una pregunta que no solo se le pudiera hacer a Cuba, se le pudiera hacer incluso a cualquier país, a muchos países del tercer mundo, por las diferencias sociales, por las grandes diferencias que todavía existen entre los ricos y los pobres, donde la gente mira en busca de una situación económica más cómoda. Y nosotros estamos convencidos que la emigración cubana es fundamentalmente una emigración económica. No quiero poner ejemplos. Entendimos perfectamente, es un mal mundial. Los pobres, la moneda buena desplaza la mala y los países desarrollados atraen las migraciones. Perfectamente es así. ¿Por qué el gobierno cubano, cuando autoriza un cerebro o un atleta a salir con permiso a ganar dinero, le pide que le devuelva al Estado una parte de sus ingresos? No le pide, se firma de esa manera. Por ejemplo, yo le puedo decir que de los médicos que tenemos trabajando en África, de los médicos que tienen que dar medio sueldo al gobierno. No es medio sueldo, es una parte del sueldo. Incluso los técnicos que teníamos en República Dominicana en la época que yo estaba aquí pagaban una contribución. Porque hay que partir de un concepto elemental, que son dos modelos diferentes. Ese técnico de otro país que en su país pagó su carrera, en Cuba lo hizo. El gobierno que hace que recupera su inversión. Contribuye en eso, es una contribución. Embajador, ¿en Cuba hay ricos y pobres? En Cuba no hay ricos y pobres. En Cuba hay personas con diferentes niveles de ingresos que por supuesto avanzará en la medida que ese modelo económico se perfeccione y se controle por la vía del impuesto. Eso es otro problema, doctor. Nosotros en Cuba no teníamos una cultura del impuesto, porque desde que triunfó la revolución el impuesto no existió. Hoy estamos diciendo que el mundo funciona por la vía del impuesto, porque ese dinero que retorna a las arcas del Estado para ser después distribuido en programas sociales, de salud, de educación, tiene que ser por alguna vía. Bien. Y el impuesto existe. Doctor, embajador, son muchas. Cuando cayó el telón de acero, apareció como por arte de magia una costumbre capitalista que nosotros no sabemos en qué momento la revolución rusa la formaron, que fueron los millonarios y la mafia rusa. Yo tengo el temor de que el día que en Cuba se abra, como dijo el Papa Juan Pablo cuando fue, que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo. El día que ocurra y ya los partidos políticos vayan y hagan su candidatura y planteen cosas absurdas de que nos han atrasado muchísimo a nosotros, pero que haya eso, que aparezca de buenas a primeras una clase económica que se haya formado dentro del régimen. ¿Usted tiene alguna preocupación de que haya funcionarios que hoy día se estén enriqueciendo? Yo no tengo ninguna preocupación porque el propio principio socialista de a cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo, y eso se traduce a cada cual según sus ingresos, por supuesto es una forma de explicarlo.
y habrá una ley de impuestos para aquellos que tengan sus negocios por cuenta propia, para tributar por la vía del impuesto lo que ganen, lo que obtengan. Es un mecanismo sobre el cual está montado el sistema económico mundial y Cuba no tiene por qué ser la excepción. La excepción nuestra está en nuestros principios, en nuestros conceptos, en lo que defendemos. Pero en cuanto a la estructura económica del modelo económico cubano, no tiene por qué ser diferente en estos temas. Bien. Y no hay que andar con temor. Bien. Embajador, yo soy un gran admirador de Cuba y del cubano. Y me llama la atención que un país, una pequeña isla del Caribe, que hoy día lo que tiene son 11 o 15 millones de habitantes, que haya producido fisiólogos, médicos, investigadores, ajedrecistas famosos, músicos y música que ha impactado todo el mundo. No ha producido una clase política y ustedes han tenido que limitarse a una familia para que los gobierne 60 años. ¿Por qué hay que ser apellido Castro para gobernar Cuba? Es que no, ¿Dónde está el resto de los cubanos? Aquí sentado con usted conversando hay uno de ellos y escuchándonos hay muchísimos más. Somos los mismos cubanos que estamos en todos los frentes y no responde a una familia. Es un concepto que sobre Cuba se ha fabricado en muchas partes del mundo. La revolución, como usted bien dijo, se dedicó a preparar hombres bajo ese concepto martiano de que recogerá hombre quien siembre escuelas. Y bajo ese concepto, yo le puedo decir, por ejemplo, que en República Dominicana tenemos ya 444 médicos graduados gratuitamente en Cuba, ejerciendo medicina para los dominicanos. Bien. Y hay alrededor de 100 más que están estudiando, 50 en especialidades y otros 50 en carreras de medicina general integral. ¿Y eso qué cosa es si no es preparar los recursos humanos? Por tanto, no responde una familia. Vado, la última responde pregunta. Un concepto. Bien, la última pregunta difícil. Difícil para mí si yo fuera usted. Quizá usted lo resuelve como ha ido resolviendo todas esas respuestas. Cuando visitamos Cuba, nos hospedamos en un hotel que se llama Hemingway. En ese lugar, nosotros invitamos a amigos cubanos, residentes en Cuba, a comer con nosotros. Y cuando nosotros le brindamos langosta, dice, oye, ¿de dónde traen esto? Realmente hay una Cuba para exportación y una Cuba para consumo interno. No, no hay diferencia. Lo que sucede es que somos un país pobre, con escasos recursos. Habría que preguntarse si en los países pobres todo el mundo tiene acceso a los productos suntuosos como son la langosta, el tabaco. Yo me imagino que no. Yo me imagino que en todas partes del mundo no todo el mundo pueda consumir lo mismo. Si no, esos recursos naturales a los cuales usted hacía referencia, por supuesto, no alcanzaría para todos por igual. Eso no quiere decir que si usted no tiene el dinero no lo pague y si lo pague lo obtenga. Por supuesto, eso va a ir incrementando esa diferencia. Pero no es que haya un país para la exportación y un país para el consumo. Bien. Tenemos muchos problemas económicos por resolver. Doctor, yo quiero aprovechar este espacio para pasarle en primer lugar un mensaje a este bello pueblo, a este pueblo dominicano, a este pueblo amigo, a este pueblo que históricamente ha tenido unas relaciones con Cuba únicas. Y decirle que no se preocupen por Cuba. Cuba va a seguir su camino, como lo inició desde el año 59 e irá modificando en la práctica aquello que tenga que modificar. Bien, ¿cómo le pagan ustedes a Venezuela Petrocaribe? Nosotros no formamos parte del esquema de Petrocaribe. ¿Pero cómo le pagan el combustible a Venezuela? Nosotros no formamos parte del esquema de Petrocaribe, por tanto lo que tenemos es un convenio anterior incluso a Petrocaribe de compensación, de distintas formas, se maneja de distintas formas, pero nosotros no entramos en el esquema de Petrocaribe. Participamos en las reuniones de Petrocaribe, pero tenemos un esquema independiente. Bien, cuando cuando Cuba se abra a un poquito más, es decir, que no haya tantas limitaciones de circulación, que muchas veces, a veces nosotros mismos nos confundimos y es que la gente no sale porque no tiene visa para ir al otro país. Es decir, si nosotros no le damos visa a los cubanos, ellos no pueden venir. Esa es la pregunta.
pero hay algunas incursiones que ha hecho Cuba, como por ejemplo, ¿qué hacía Cuba en África, en Namibia y en Angola? ¿Usted se refiere a las visas? Es que no me queda clara la pregunta. A la guerra. La guerra que surgió en aquel momento respondió a una solicitud soberana de los estados que habían sido invadidos. Y por supuesto, en presencia de esa solicitud soberana, Cuba soberanamente... Angola fue que lo pidió. Cuba supuestamente respondió a esa solicitud soberana. Pero no tiene nada que ver con el tema de las visas, es que no me quedó clara la... No, tiene que ver con la posición de viajar libremente o no, a un sitio. Meterse militarmente en un sitio o meterse con el permiso del otro partido. No, doctor. Del otro gobierno. Es que hay una ley nueva, quizás yo debía habérsela hecho llegar con tiempo. Sí. Hay una ley nueva en Cuba que libera totalmente la salida y sustituyó la ley anterior para poder salir. Hoy los cubanos que no puedan salir a hacer un viaje familiar al exterior no es porque Cuba lo prohíba, nunca lo prohibió de hecho. El problema está que la visa es la que le tienen que dar. Embajador, y eso no depende de Cuba. Yo quiero decir que el tiempo le dio razón a Cuba. Como han caminado nuestros pueblos, al fin y a la postre, con todos sus defectos, Cuba nos ganó la guerra de opinión pública. Pero yo quiero preguntarle, como cubano nacido y criado en Cuba, ¿de qué Cuba, a juicio suyo, debe de sentirse orgulloso? Fuera de que ustedes dieron la cara por Latinoamérica frente a los poderes que nos molestaron durante mucho tiempo. De la única Cuba que conozco, la Cuba de los cubanos que defendemos lo que hacemos, con todas las virtudes y todos los defectos habidos y por haber, y convencido de que lo que hacemos es noble, de que nuestro modelo podrá tener imperfecciones, pero que es justo, que es noble, y que parte del convencimiento de que la solidaridad es lo primero. Ese es mi Cuba. Ustedes conquistaron otro territorio que no era el territorio propio, sino conquistaron Florida. ¿Cómo usted visualiza la integración de esa Cuba en el exterior? Doctor, no conozco que hayamos conquistado Florida, eso sería... Eso es cubano, embajador, sí, 100% eso es cubano, y siguen pensando en sus caballerías que dejaron allá. Entiendo el espíritu de su pregunta. Sí. En ese sentido yo le puedo decir que si aprecia... Estoy hablando como si fuera Alemania, cuando eso haga así, ¿cómo usted visualiza eso? Como lo estamos visualizando. Nosotros podemos, es que no hay que excluir una cosa por la otra. No es que necesariamente... Hay que dejar una por la otra. No. Entonces, como lo hizo Alemania. No. Alemania lo hizo bien, no dejaron la oriental por la occidental ni viceversa. No, es que se puede avanzar. Nosotros estamos diciéndole a los turistas norteamericanos que vengan a Cuba. Y les voy a poner un ejemplo específico del tema del turismo. ¿Por qué no pueden viajar los turistas norteamericanos a Cuba? ¿Por Cuba? No, por Estados Unidos. Y los cubanos están viajando con la flexibilización, vamos a decir, reciente de los viajes que los cubanos, y le hemos dicho a todos los cubanos, vengan para acá. No, pero para que usted vea que yo coincido con usted podría decirle, bueno, al torno rudimentario de Cuba le vamos a poner la computadora, pero no es así porque quien tiene la computadora es Cuba. Ahora mismo ustedes están tecnológicamente tan desarrollados como mucha gente que estando en Estados Unidos no ha logrado el nivel de educación que tienen los cubanos. Nosotros lo que queremos es que nos dejen en paz, en buen cubano, buscando la forma de que Cuba tenga derecho a desarrollarse como lo hace cualquier nación, que nos den el beneficio de la duda. Doctor, si el bloqueo realmente es una justificación, ¿por qué un país como los Estados Unidos carga el peso de esa crítica internacional? No tiene sentido. Bien, finalmente, ¿cómo ustedes han logrado en 50 años mantener más o menos la misma población? De que no ha habido una explosión demográfica. La población ha estado en ese entorno. Entre 10 y 11, muchísimos años. Sí, un poquito más, 11, ahora en el último censo subió un poquito más, pero se ha mantenido de esa manera. Los programas sociales
sobre el adulto mayor. Tenemos una sociedad que envejece cada día más y esos programas de salud, pues por supuesto son integrales, que van desde la maternidad, desde la mujer en el embarazo, hasta la geriatría, que es la... Y todo el mundo tiene derecho a atención médica. Todo el mundo y de manera gratuita y sin Doctor, excepción. ¿y esos centros de Estado, esos centros médicos que ustedes tienen en La Habana, son para exportación o un cubano de Santiago, de Holguín, tiene derecho a ir a La Habana a hacerse una cirugía de corazón? Pero por supuesto está en la Constitución. Eso es un servicio libre, la educación y la salud están en la Constitución, que son servicios libres. Sí, pero aquí está en la Constitución y no cumplimos nada. No, yo le hablo de Cuba. Sí. Señor embajador, el bloqueo a Cuba lo sostienen Estados Unidos como política de Estado, lo sostiene el exilio a través del lobismo ante el gobierno norteamericano, o lo sostienen empresarios que no les interesa una expansión de los servicios y el mercado cubano. Yo partiría de un concepto jurídico. El bloqueo es una medida, es una ley impuesta desde el año 61 y como tal hay que derogarla para poder acabar con ella. En el caso específico de los empresarios es totalmente lo contrario. Nosotros conocemos, hemos recibido en varias ferias de La Habana empresarios estadounidenses con los cuales tenemos magníficos contactos dispuestos a hacer negocios con Cuba, porque no tiene sentido no hacerlo. Y además Cuba constituye un mercado natural para esos empresarios por la cercanía, el hábito de consumo de sus productos y por muchas razones. Ahora, el bloqueo es una llave, eso no podemos perderlo de vista y es la causa fundamental por la cual hemos transitado a lo largo de todos estos años con tantas dificultades. Embajador Carlos de la Nuez, queremos darle las gracias de verdad porque usted no nos evadió nada. Gracias por todo, embajador de Cuba en la República Dominicana, Carlos de la Nuez López.